Bienvenido a la clase de lenguaje, clase asincrónica, clase tipo video. Toma agua. Bueno, en esta clase vamos a seguir viendo lo que habíamos visto en la clase pasada sobre la famosa caperucita feroz y el lobo rojo, o sea, el lobo rojo y la caperucita feroz, que es lo que estábamos viendo en la clase pasada, como tal. Muy bien, entonces el objetivo va a ser el mismo, ¿ya? Desarrollar la comprensión lectora a través de identificar el conflicto de un texto narrativo. Entonces vamos a escribir eso, vamos a volver a escribir esa parte en el cuaderno, teniendo la fecha de hoy día 7 de junio del lunes 7 de junio del 2021, lunes 7 de junio del 2021, clase de hoy día. Objetivo de la clase, desarrollar la comprensión lectora a través de identificar el conflicto en un texto narrativo. Muy bien, que lo mismo que habíamos visto en la clase pasada, pero que se vuelve a repetir porque no hemos terminado esta lectura de El lobo rojo y la caperucita feroz. Muy bien, entonces un minuto a partir de ahora para que puedan escribir el objetivo en el cuaderno. Muy bien, se cumplieron los tiempos, ya saben muy bien que si no terminado de hacerlo, puede poner pausa el video y después, cuando haya terminado de copiar el objetivo, poner play. Empezamos entonces. Entonces, vamos a recordar entonces que estamos en el lenguaje, en este momento, clase número 23. Esta es la que estamos haciendo hoy día. No olvidarse de tener un lápiz al lado, un cuaderno y el texto de lenguaje. Había entonces visto este cuento largo de Elsa Bornemann, que es El lobo rojo y la caperucita feroz. Nos habíamos quedado en este texto, que yo lo había separado, aquí, ¿cierto? Ahí nos habíamos quedado. Entonces vamos a partir con esa lectura como tal. Entre tanto, en la habitación de la abuela, Loba, las cosas habían empezado a ponerse muy difíciles para Rojo. Acuérdate que Rojo es el lobo, el, el lobo rojo. Es. La caperuza feroz ya estaba casi suelta y sujetaba fuertemente de la cola al pobre Rojito cuando vio pasmado, es decir, asombrado, porque pasmo es asombro, como 10, 30, 60, 90, más de 100 lobitos entraban a la casa dispuestos a defenderlo. Se lanzaron encima de ella y se le abalanzaron como una ola lobuna. Los lobos encima de la caperuza feroz. Muy bien. Eh, Perdón, no me coman, piedad, no me maten, gritó entonces ella, al borde de un ataque de nervios. Los lobitos no tenían ninguna intención de comerla, aunque sí de darle un escarmiento, un susto grandote, para que no le quedaran ganas de entrenar maldades. Muy bien. Dicho eso, veamos la imagen que sale ahí del lobo y el lobo rojo y lobo negro y la caperuza que está, si es que nadie lo está visualizando, aquí. Interrupción de la ilustración. ¿Qué momento de la historia se representa? ¿Qué indica la postura corporal del rojo? O sea, el lobo rojo que está ahí. Bueno, como son dos preguntas, vamos a dar 2 minutos para que escriban en el cuaderno las preguntas y las puedan contestar en el cuaderno. A partir de ahora, ya, 2 minutos.
Hay que contestar esas dos preguntas. Muy bien, para los que ya han terminado, son ya 2 minutos han pasado. Y si no ha terminado, pongan pausa al video, terminen de contestar esas dos preguntas que tiene que ver con la ilustración que estamos viendo en el cuento. Y después eso ponen play. Primera pregunta, ¿qué momento de la historia se representa? Bueno, justamente se representa el momento de que los lobos logran asustar a Caperuza Feroz y sale corriendo pidiendo perdón, no me coman, no me coman, no me maten, y sale huyendo al bosque, ¿cierto? Porque pensaba que le iban a atacar. Aunque los lobitos no querían atacarlo, solamente querían darle un escarmiento, querían asustarla, darle un gran susto. Pregunta número 2. ¿Qué indica la postura corporal de Rojo? Ah, muy bien. ¿Cómo está ahora Rojo? Ya no tiene esa cara de tímido. ¿Se acuerdas que tenía esta cama? ¿Cierto? Acá se nota que tiene cara de miedo, de timidez, ¿cierto? Aquí también se le ve muy tímido, muy miedoso. Sin embargo, tiene otra postura totalmente distinta, así como diciendo, fuera de aquí, Caperuza Feroz, ¿cierto? Ya se pone más firme ahí, como tal. Muy bien, si contestaron eso, están en lo correcto. Continuamos. Muy bien, en esta parte voy a dejar que ustedes lean, voy a dar unos, creo que 3 minutos suficientes para que lean y voy a dar también 2 minutos adicionales para contestar estas dos preguntas que dice, ¿qué quiere decir que esta expresión, es decir, la expresión que está aquí? ¿Ya? Porque la pregunta 11 todavía está más abajo, así que no lo podemos contestar. Por ahora solamente la pregunta 10 más los 3 minutos, ya, 5 minutos en total para hacer lectura de todo este texto y contestar esta pregunta y si quieren la pregunta de acá también. Ya, sí, sí pueden, porque estén en el libro, pueden ir contestando también, adelantándose. Muy bien, 5 minutos a partir de ahora, ya, para leer y escribir, y contestar la pregunta.
Muy bien, se van cumpliendo los tiempos, ya sabe lo que hemos estado diciendo en todas las clases. Si usted no ha terminado de leerlo, ¿cierto? O no ha contestado a las preguntas, puede pausar el video para poder contestar o leer. Acuérdese que la lectura nos sirve para poder ir mejorando nuestra fluidez lectora, nuestra calidad de lectora, y eso repercute, nos lleva a una mejor comprensión lectora. Muy bien, así que si usted ya no, si usted no lo ha hecho, ponga pausa, y si lo ha hecho, ponga play. Muy bien, empezamos. ¿No pensabas usar mi piel para hacerte una capa de invierno? Protestó Rojo. Nunca te importaron nuestras vidas, dijo el negro. ¿Dónde está la vieja abuelita? Aullaron todos. Ya vas a ver lo que te pasa, Caperucita Feroz, si fuiste capaz de dañarla. La niña estaba realmente aterrorizada por primera vez en sus 7 años. Antes de caer desmayada debido al susto, alcanzó a decir: No me comía la abuelita de Rojo, está encerrada en el ropero. La alegría se desparramó en la casa. Muy bien, esa es la pregunta que era la pregunta 10, que es, ¿qué quiere decir esta expresión? ¿Por qué se sintieron así? La alegría se desparramó en la casa. Como ya les di el tiempo para que contestaran esa pregunta, vamos a contestarla nosotros también aquí. Sin embargo, si usted no la ha contestado, ponga pausa el video para que lo conteste y después pone play para cotejar con mi respuesta. Muy bien, si están ahora acá presentes porque pusieron pausa, contestaron y ahora han puesto play. La alegría se desparramó en la casa, significa que están todos alegres, todos los lobitos estaban alegres porque la abuelita no había sido comida o no había sido muerta, o no le había hecho nada la niña llamada Caperucita Feroz, sino que la tenía encerrada, estaba viva en el ropero. Por lo tanto, eso hizo que la alegría llegara a tal extremo de desparramarse, de pasarse más allá de la casa. ¿Ya? Entonces la alegría demostrada por los lobitos al saber que no estaba muerta, que no le había pasado nada a la abuelita, ¿cierto? Y eso es justamente la expresión, la alegría se desparramó en la casa. Seguimos. La abuelita fue rescatada de su encierro y durante un rato todos festejaron el reencuentro. Los ojitos los de rojo brillaban, cargados de lagrimones, y así a veces también se llora de alegría. Y sí, ¿cierto? Eso pasa, a veces también se llora de alegría. Más tarde, un divertido desfile atravesó el bosque de Zarzabalanda de un lado a otro. Allá iban todos los lobitos más la vieja loba. Muy bien. Llevaban la cama en andas y en la cama, bien atada con sogas que les había dado la abuela, iba la Caperucita Feroz todavía desmayada. La tenían en la cama amarrada. La niña recién abrió los ojos y volvió en sí cuando los lobitos apoyaron la cama junto a un cartel. Después de mucho andar, la despertaron. En el cartel decía: aquí termina el bosque de Zarzabalanda. Entonces cortaron las sogas y la dejaron escapar rumbo al pueblo. A medida que huía de Zarzabalanda, volando como avión, la Caperucita pudo escuchar las enojadas voces de los lobitos diciendo: si te vemos otra vez por estos lugares, va a ser tu último paseo, le decía. Ni se te ocurra volver, ni se te ocurra volver.
Pregunta 11 que también la contestaron y si no la han contestado, pongan pausa al video y la contestan. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir que la Caperucita huía volando como avión? ¿De qué otra manera es posible expresarlo? Exactamente, volando como aviones que va a tanta velocidad, ¿cierto? Es una exageración, nadie puede ir a la velocidad de un avión, pero sí significa que iba demasiado rápido, ¿cierto? Iba como estrella fugaz, como también lo puede ir volando como avión, a toda máquina, al tiro, ¿cierto? Como el tiro de una bala. Hay muchas expresiones que utilizamos para poder expresar justamente ir tan rápido, ¿cierto? Rápido como una bala, rápido más rápido que el sonido, no sé, tantas expresiones que podemos hacer para poder expresar esto de que era que se fue muy, pero muy rápido asustada la caperucita feroz, como tal. Muy bien, pero ni falta hacía que se lo dijeran porque a la caperucita feroz no le quedaron ganas de molestar a ningún lobito, nunca más molestó. En esta parte vamos a poder, y usted también puede tener en su libro, hay una página que es ahí para, puedes revisar un video de esta historia en el siguiente enlace, luego comenta con tu curso qué formato del cuento te gustó más y por qué. Porque tenemos el formato, tenemos muchos formatos, ¿cierto? También tenemos el formato de la Caperucita, ¿cierto? Que es un formato también que hemos leído, el formato común, estándar de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Y acá tenemos una tercera forma de lectura que es el lobo rojo y la caperucita feroz. Entonces, si uno quiere ver este nuevo esto y poder recordar, porque de repente alguno diría, profesor, yo no leí la primera parte, la cual yo incito, yo los motivo a que los llamo a que lean todo el cuento, pero también les puedo aportar un poco desde este texto, este link que sale en su libro. ¿Ya? Si yo me voy al libro directamente, voy a salir de aquí. Si yo me voy al libro directamente, o creo que me lo tengo el libro por acá, ahí tengo el libro, lo tengo en forma digital. Vamos a ver si me lo deja ver. Ah, no, ya estaba directo. Y hago clic en el libro, me sale el YouTube. Es decir, voy a toser un poco, voy a meterme de nuevo aquí. Si yo hago clic aquí, si es que lo tienen digital, hacen clic ahí y entran al YouTube como tal, ¿cierto? Si lo tienen en forma de libro normal, van a tener que escribir el link en el YouTube. Ya, que vamos a hacer eso. Vamos a dejar de compartir por aquí para compartir por el YouTube. Ya, muy bien. No me permite compartir. Tan. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No lo permite compartir. Voy a ver si puedo compartirlo. Ya esperemos un poco. Vamos a ver. Ah, porque no lo tengo. Ah, ya sé por qué. Deje un momento. Vamos a tratar de compartir de otra manera. Miren, lo que pasa es que yo lo tengo como parte del texto. Acá lo tengo, ¿cierto? No sé si se me está descargando. No sé si se escucha, y eso es lo elemental, no sé a ver si se está escuchando. Lo que puedo hacer es cargar esto de aquí, ojalá me pesque, y voy a tratar de meterlo como YouTube, es decir, lo voy a meter acá. Ojalá me pesque, ojalá que sí. Anda, vamos que se puede, dicen por ahí. Vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos, que se puede. Parece que sí, parece que sí. Vamos a intentarlo, ¿ya? Vamos a ver si se puede hacer. Lo vamos a compartir ahora por YouTube.
En el bosque de Zarzabalanda, precioso bosque que queda bastante lejos de aquí, había una vez en la que la paz era la reina del lugar. Sus habitantes convivían felices y contentos, desde los troncos más anchos y las copas más altas hasta las hierbas más delicadas, desde los osos más corpulentos hasta la más frágil de las mariposas, todos felices y contentos. Las personas no habían penetrado aún en ese bosque y a este cuento habría que colocarle ya mismo el cartelito de colorín colorado, si no fuera porque llegó un día en el que esa paz, esa tranquilidad del había una vez, del principio, se convirtió en otra vez y esa otra vez. Empezó un tiempo de miedo en el bosque de Zarzabalanda. Claro que únicamente para los lobitos, pero miedo al fin, por lo que la maravillosa paz de la que todos disfrutaban hasta entonces pasó a ser un recuerdo. El caso es que los lobitos comenzaron a vivir muertos de miedos. Los pobres tenían razón de sentirse así. Las lechuzas habían visto algo y los pájaros madrugadores habían contado que... ¡Qué mala suerte! ¿Qué habían visto las lechuzas? Pues a una nena solitaria, silenciosa y con una caperuza, recorriendo de noche los dos únicos caminitos que daban vueltas como serpentinas a través del bosque de Zarzabalanda. Ella los atravesaba una y otra vez como si quisiera aprender sus recorridos de memoria. Los dos caminitos los habían abierto los animales, de tanto ir y venir de un lado a otro, y comunicaban cuevas, madrigueras, nidos, tal cual se comunican las casas de los hombres en cualquier barrio del mundo. Uno era de largo camino largo, el otro un camino corto. ¿Qué habían contado los pájaros madrugadores? Pues que durante sus volares más allá de Zarzabalanda, ellos llegaban a los alrededores de un pueblo vecino donde vivía esa nena y que se decía que era la mismísima Caperucita Feroz. ¡Ay, qué desgracia! La Caperucita Feroz andaba ahora suelta en el bosque de Zarzabalanda y se comenta que su mayor deseo era conseguir pieles de lobitos para confeccionar sus capas. Nada menos que la peligrosa Caperuza Feroz, una nena parecidísima a la Caperucita del viejo cuento que todos conocemos, sí, aunque parecida solamente porque también era una nena. También usaba una graciosa caperuza para cubrir sus cabellos y espaldas, y también acostumbraba a atravesar los bosques. Pero mientras que la antigua Caperucita era buena como el pan, esta, la de nuestra historia, no, nada que ver. Lo cierto es que era una criatura mala, muy mala, re mala, malísima, súper mala, a la que, por supuesto, nada le encantaba más que hacer maldades. El que más asustado estaba, desde que se había enterado de que la Caperuza Feroz andaba recorriendo el bosque lo más campante, era el lobito rojo, un animal hermoso, como nunca nadie viera. Lo llamaban rojo porque era totalmente pelirrojo. Cada mañana su mamá lo cepillaba desde las orejas hasta la punta de la cola. Su pelaje colorado quedaba entonces tan brillante que algunos animales vecinos opinaban que se lo lustraban con pomada y decían, cuchicheando muy bajito, que la Caperuza Feroz justo andaba en busca de una piel como aquella para hacerse una capa de invierno. Una tarde, la mamá llamó a Rojito y le anunció, querido hijo mío, vas a tener que ir a la casa de la abuela para llevarle estas lanas. Me mandó avisar que ya se le acabó el montón que le enviamos el mes pasado y le dio una cesta repleta de madejas con las que la abuela loba solía tejer abrigadas mantas. El lobito se puso a temblar. ¡Brr! ¿Ir?
¿Yo solo?, preguntó, porque hasta ese día él siempre había visitado a la abuela junto a su madre. Sí, hoy no puedo acompañarte, pero ya estás crecidito y es hora de que empieces a atravesar el bosque solito y solo. Pero mami, protestó el lobito, ¿y si me aparece la caperuza feroz? Un poquito disgustada debido a que su pequeño no demostraba ser valiente, la madre resopló dando fin a la charla. Si te aparece esa fiera de 2 patas y trenzas rubias, a espantarla con un horrible gruñido y una serie de dentelladas frente a su misma nariz. ¿O acaso mi hijo no es todo un señorito lobo? Rojo se sintió un poco avergonzado, porque la verdad que no tenía el coraje que esperaba su mamá. Pero tragó saliva y se quedó callado, pensando que debía animarse a salir solo por primera vez. Se animó. Por eso, al rato, partió rumbo a la casa de la abuelita, canasta en pata y tratando de hacerse el valiente, pero con un miedo. Uno de los hijos de sus vecinos, el pequeño lobito negro, lo vio partir y pensó, ¿a dónde irá Rojito, solito y solo? ¡Qué raro! Y curioso como era, empezó a seguirlo, sin que el otro se diera cuenta. Por más señorito lobo que fuera, como decía su mamá, Rojo tomó el camino más corto, ese tapizado de piedrecitas y apenas bordeado por algunas matas enanas. Bien sabía él que largo era más hermoso, cercado por hierbas de pinos y perfumadas, el aire y el olorcito a siempre verde, que tanto le gustaba, pero no se atrevía a cruzarlo sin la compañía de su mamá. Solo ni loco, pensaba, mientras apuraba el paso a través del camino corto y por allí andaba medio al trotecito y silbando para espantar el susto, cuando oyó una vocecita que lo llamaba: Rojo, rojo, rojo. Enseguida, una nena de trenzas rubias y bien encaperuzada saltó a su lado, saliendo de atrás de unos arbustos. El lobito se puso a temblar. ¡Brrr! ¡La caperucita feroz! Escondido entre unas matas, el lobito negro también temblaba. ¿A dónde vas?, le preguntó ella al lobo rojo, con una sonrisa que dejaba al aire una hilera de dientes tipo serruchitos. A la casa de mi abuelita, contestó Rojo, mientras el corazón le hacía chiquitrac, chiquitrac, debido al miedo que tenía. Por suerte, el corazón del lobito negro se arrugó como una pasa de uva, pero las orejas no. Por eso pudo escuchar perfectamente la conversación entre los dos. ¿Así que vas a visitar a la abuela? Entonces, equivocaste el camino, siguió diciendo Caperucita Feroz. Por aquel se llega más rápido al otro lado del bosque. Y la nena le indicó a Rojo el sendero más largo. Claro que Rojo sabía que por aquel camino se tardaba el doble de tiempo en llegar a la casa de la abuela, pero como estaba tan asustado, lo único que deseaba era alejarse de la caperuza. Por eso le hizo caso y salió disparando por allí. Siempre ocultándose el lobito negro, también disparó a la cola de Rojo. La nena se puso a reír y su risa era aguda y finita, como picoteos de aguja de coser. De inmediato echó a correr a través del camino más corto. Así fue como la viva llegó antes que nadie a la casa de la abuela de Rojo. La vieja loba estaba en la cama, tapada hasta la nariz, a su causa de un fuerte resfrío, cuando oyó que golpeaban a su puerta. ¿Quién es? Yo, tu nieto Rojito, abuela, le contestó entonces la Caperucita fingiendo la voz. Adelante, querido, la puerta está abierta. La Caperucita Feroz entró a la casa más rápido que el viento, y como la vieja loba no tenía puestos sus anteojos, no pudo ver que quien había llegado no era su nieto, sino la temible
Caperucita. Tarde se dio cuenta, y tarde para defenderse de esa malísima criatura que la ató sin darle tiempo ni para calzarse los lentes, ni para pegar un aullido de socorro siquiera. Fue así como al ratito nomás, la pobre anciana se encontró encerrada en una bolsa con una mordaza que no le permitía quejarse dentro del ropero. La Caperucita Feroz se puso entonces la cofia y los anteojos que le había quitado la abuela. Se tapó su propia ropa con otro camisón de la abuela y se metió en la cama a esperar al lobito rojo. ¡Ja! Ya pronto lo cazaría como a un ratón y podría hacerse la capa de invierno con su preciosa piel colorada. Entretanto, Rojo se aproximaba a la casa de su abuelita contento, porque suponía que el peligro había quedado atrás, pero el peligro lo estaba esperando. Lo que había quedado atrás era el curioso lobito negro que corría con la lengua afuera para espiar a su vecino sin que éste se diera cuenta. Finalmente, Rojo llegó a la casa de la abuelita. El negro se escondió detrás de un árbol cercano a la puerta de entrada. Oyó que Rojo golpeaba. ¿Quién es? Oyó que le contestaban. Soy yo, tu nieto Rojito, Abu. Adelante, querido, la puerta está abierta. Y el negrito vio como su vecino entraba a la casa. Apenas el lobo rojo miró hacia la cama de su abuela, se quedó duro. Allí estaba la Caperuza Feroz, disfrazada de abuela loba. Él no era ningún tonto como para confundirla. Pero, ¿y su querida abuelita? ¿Dónde estaría? ¿Qué le habría hecho esa fiera de trenzas rubias y dientes como serruchitos? Tenía que averiguarlo. Entonces, muerto de miedo, Rojo se hizo el sonso y muerto de miedo se acercó a la cama, pero no tanto. Oh, hola, Abu. A mis brazos, tesorito, exclamó la Cape, imitando la voz de la vieja loba. Pensando en su abuela, el lobito rojo juntó coraje. Te tra estas lanas, y puso la cesta sobre los pies de la cama, mientras trataba de elegir alguna de las más gruesas madejas, a todo lo que daba. ¿No vas a darme un abrazo, mi vida? Le dijo Caperucita. Claro que sí, y Rojo se abalanzó sobre ella con una resistencia madeja estirada. La sorpresa que se llevó Caperucita fue tan grande que el lobito pudo atarla a la cama con las lanas. Tuvo que usar casi todas, y sí que le dio trabajo, porque ella, cosa de no creer, tenía la fuerza de un leñador. La chica pataleaba y chillaba a más no poder, y ya empezaba a cortar las lanas con sus afilados dientes, cuando el lobito negro, que por la ventana había espiado lo sucedido, empezó a aullar desesperado. En el bosque de Zarzabalanza, los lobitos habían aprendido que ese aullido quería decir la Caperucita Feroz al ataque. Por eso rápidamente salieron de sus Moisés, de sus cunas, de sus caminatas, o abandonaron sus juegos, todos los pequeños lobos, y dispararon hacia el lugar de donde surgía el aullido de socorro. Sí, desde lo alto hubieran podido verse los dos caminos. En ese momento, ambos habrían parecido ríos oscuros, ocupados como estaban por tantos lobitos en movimiento. Pronto llegaron a la casa de la abuelita de Rojo, cansadísimos y con los corazones batiéndoles como tamborcito debido a la carrera. Entretanto, en la habitación de la abuela loba, las cosas habían empezado a ponerse muy difíciles para Rojo. La Caperuza Feroz ya estaba casi suelta y sujeta fuertemente de la cola del pobre Rojito cuando vio pasmada cómo 10, 30, 70, 90
Más de 100 lobitos entraban a la casa dispuestos a defenderlo. Se lanzaron encima de ella, se le abalanzaron como una ola a la laguna. Perdón, no me coman, piedad, no me maten, gritó entonces ella, al borde de un ataque de nervios. Los lobitos no tenían ninguna intención de comerla, aunque sí de darle un escarmiento, un susto grandote, para que no le quedaran ganas de entrar maldades. ¿No pensabas usar mi piel para hacerte una capa de invierno?, protestó Rojo. Nunca te importaron nuestras vidas, dijo el negro. ¿Dónde está la vieja Caperucita, abuelita?, aullaron todos. Ya vas a ver lo que te pasa, Caperuza Feroz, si fuiste capaz de dañarla. La nena estaba realmente aterrorizada, por primera vez en sus 7 años. Antes de caer desmayada debido al susto, alcanzó a decir: «No me comía la abuelita de Rojo, está encerrada en el ropero». ¡Qué alegría se desparramó entonces dentro de la casa! La abuela fue rescatada de un encierro y durante un rato todos festejaron el reencuentro. Los lobitos, los ojitos de rojo brillaban, cargados de lagrimones. Y sí, a veces también se llora de alegría. Más tarde, un divertido desfile atravesó el bosque de Zarzabalanda. De un lado a otro, allá iban todos los lobitos, más la vieja loba. Llevaban la cama en ondas y en la cama, bien atada, con sogas que les había dado la abuela, iba la Caperucita Feroz, todavía desmayada. La nena recién abrió los ojos y volvió en sí cuando los lobitos apoyaron la cama junto a un cartel, después de mucho andar, y le tiraron de las trenzas para despabilarla. En el cartel decía: «Aquí termina el bosque de Zarzabalanda». Entonces cortaron las sogas y la dejaron escapar rumbo a su pueblo. A medida que huía de Zarzabalanda, corriendo de un modo que una vez de una criatura parecía un avión. La Cape pudo escuchar las enojadas voces de los lobitos amenazándola. «Si te vemos otra vez por estos pagos, va a ser el último paseo», le decían. «Ni se te ocurra volver». Pero ni falta que hacía que se lo dijeran, porque a la Caperuza Feroz no le quedaron ganas de molestar a ningún lobito. Muy bien. Entonces con eso sería para poder recordar toda la historia. Fue larga, sí, duró 18 minutos, pero era para recordar toda la historia porque ahora vamos a ir a las preguntas. Así que era importante hacer un repaso de todo lo que hemos leído en este cuento de Rojo, el lobo rojo y la caperucita feroz. Muy bien. Muy bien. Dicho eso, entonces partimos con las preguntas. Dice, trabaja con el cuento, conversa con tu curso. Bueno, lo vamos a hacer en forma virtual. Piensa en lo que vas a decir antes de compartirlo. Dice, si fuera caso virtual, no se va a hacer porque va a ser tipo video, grabado. Pero hay que justificar, sí, en el cuaderno las respuestas. Es decir, tenemos 3 preguntas. ¿Qué les pareció la historia? Señalen lo que más les llamó la atención. ¿En qué se parece y en qué se diferencia esta versión de Caperucita con la historia revisada en el cuaderno de actividades, es decir, con la historia de Caperucita Roja y Lobo Feroz, la versión que ya todos conocemos? ¿Por qué creen que es importante conocer el cuento original para comprender y disfrutar del Lobo Rojo y Caperucita Feroz? ¿Sería importante eso? ¿Conocer el cuento original primero? Bueno, estas 3 preguntas vamos a dar 4 minutos para que puedan contestar a partir de ahora en el cuaderno. Contestar esta pregunta a partir de ahora ya.
Muy bien, se terminaron los tiempos. Ya sabe que si no ha terminado de escribir su respuesta, puede poner pausa al video y después de aquello, cuando haya terminado de contestar, poner play para poder así cotejar con mi respuesta. A la pregunta uno, ¿qué les pareció la historia? Señal lo que más les llamó la atención. Bueno, a mí personalmente, a mí me llama la atención y no tiene por qué a todos parecer lo mismo, ¿cierto? Pero a mí personalmente me llama la atención eh, cómo los lobitos se apoyan todos para poder vencer a la caperuza roja, perdón, a la caperucita feroz. Me gusta esa parte, me gusta cómo la unión hace la fuerza, dicen por ahí, y tienen toda la razón del mundo. Eso es lo que a mí me llama la atención más que todo. Ya, a usted le puede llamar otra cosa, no hay problema. La número dos, ¿en qué se parece y en qué se diferencia esta versión, cierto, de la de ahora con la versión estándar, la versión que todos conocemos? Yo puse que en este caso la gran diferencia es que se invierten los papeles, ¿cierto? En la versión que todos conocemos, Caperucita Roja y el Lobo Feroz, están invertidos. El Caperucita es un pan de Dios, como por ahí también lo pusieron, y el lobo es el feroz. De hecho, que la palabra feroz significa eso, que malo, ¿cierto? Que hace daño. Y acá es al revés, ¿cierto? Todo es al revés. La historia es al revés. Es Caperucita en la primera historia que va a visitar a la abuela, y es el lobo rojo el que va a visitar a su abuelita loba. Entonces, todo al revés. Esas son las grandes diferencias entre estas dos versiones. ¿En qué se parecen? Que van ambos a visitar a la abuela y que el otro va a adelantarse a ganar y poder atacar a la caperucita o al lobo, dependiendo de la versión. Número 3. ¿Por qué creen que es importante conocer el cuento original para comprender y disfrutar del lobo rojo y caperucita feroz? Sí, sobre todo para comprender, porque muchas de las cosas se dan gracias a que uno conoce la Caperucita Roja y el Lobo Feroz, ese cuento antiguo, clásico, y da risa cómo se invierten los papeles, ¿cierto? Y si yo no hubiese leído el cuento original, pues no entendería y sería una historia más tal vez, pero al hacer la diferencia, al invertir los papeles y yo saber que están invirtiendo los papeles sin que lo digan, eh, como tal, da para el disfrute personal y comprender mucho esta historia como tal, porque obviamente uno ya entiende, ya tiene una base de lo que es el cuento original. Yo que por ahí yo me iría. Veamos esta última parte. Al inicio del cuento, ¿qué cambios en el bosque, qué cambió en el bosque con la llegada de las personas? ¿Cierto? Buena pregunta para hacerse. ¿Cómo es el bosque de Zarzabalanda? Menciona tres características del lugar y hace un dibujo donde se pueda visualizar. Bueno, esa parte lo vamos a dejar para ustedes, o yo no puedo visualizar su dibujo. Entonces vamos a responder solamente a la 4.
A las 6, ¿por qué son importantes los dos caminos del bosque? ¿Qué pasaría si la historia si no existieran esos dos caminos? Que es muy importante en la historia. ¿Y cómo se comenta o cómo se comentaba en el bosque sobre Caperucita Feroz? ¿Qué decían los vecinos acerca del lobito rojo? Ya, como son tres preguntas, porque las cinco no las vamos a hacer, vamos a poner ahí que no, porque dice dibujar. O sea, yo no lo voy a hacer, ustedes lo pueden hacer. Todo el dibujo lo hacen ustedes, ¿ya? Ustedes pueden dibujar, imagínense a Salvalanda y lo dibujan, ¿ya? Pero yo solamente voy a trabajar con el 4, el 6 y el 7. Son 3 minutos, por lo tanto, pues como son un poco extensos, ya, 5 minutos para contestar esa pregunta a partir de ahora, ya, en el cuaderno, contestar esa pregunta. La 4, la 6, la 7 y el dibujo se deja como tarea.
Muy bien, entonces con eso estaría cumpliéndose los tiempos. Vamos a ver la primera pregunta. Ya sabe que si no ha terminado de hacer esta pregunta, puede poner pausa al video y cuando haya terminado de hacerlo, pone play. Al inicio del cuento, ¿qué cambió en el bosque con la llegada de las personas? Bueno, si ustedes pusieron, sí que lo podemos revisar, así que no. Miren, estaba al principio, acá decía, en el bosque de Sabana, precioso bosque que quedaba bastante lejos de aquí, había una vez en la paz de, era la reina del lugar, es decir, todo era armonía, hasta que las personas no habían entrado aún en ese bosque y a ese encuentro habría que colocarle ya mismo el famoso cartelito de colorín colorado, si no fuera porque llegó un día en el que, que terminó la paz. ¿Por qué? Porque, claro, únicamente porque llegó esta niña llamada Caperucita Feroz, ¿cierto? Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, yo creo que usted le así, ¿qué cambió en el bosque con la llegada de las personas? Justamente la tranquilidad de los lobitos que tenían comenzado a tener miedo, sobre todo por la famosa Caperucita Feroz. Eso es la respuesta. Número 6. ¿Por qué son importantes los dos caminos del bosque? ¿Qué pasaría si la historia, si no existieran? ¿Es crucial los dos caminos del bosque? Sí. Ya sea en la primera historia, la historia conocida por todos de Caperucita Roja y el Lobo Feroz, como en esta del el Rojo y la Caperucita Feroz. ¿Por qué? Porque ese doble camino, uno es largo y uno es corto. Uno es para llegar más rápido, otro para llegar más lento a la casa de la abuelita, ya sea la abuelita loba o abuelita de Caperucita, porque así se adelanta el lobo feroz, en el caso del primer cuento de Caperucita Roja y Lobo Feroz, o es para que se adelante la Caperucita Feroz para llegar antes del Lobo Rojo. Entonces, en ambos casos, si no existiera, sería complicado poder darnos cuenta cómo hizo el lobo o la Caperucita para llegar antes al lugar, a la casa de la abuelita, y antes que el lobo o antes que la Caperucita, dependiendo del cuento. Esa sería la respuesta correcta. ¿Qué se comenta en el bosque sobre Caperucita Roja? ¿Qué decían los vecinos acerca del lobito rojo? Bueno, todo el mundo comentaba lo mala que era la Caperucita Feroz, ¿cierto? Y en el caso del lobito rojo era todo lo contrario, era como era muy hermoso, único como él, no había otro, ¿cierto? Un bonito pelo rojo, era pelirrojo completo, entonces admiraciones al lobito rojo y obviamente todos los miedos del mundo a Caperucita Feroz justamente por ser mala, porque quería hacer la piel de los, quería hacerse una ropa con la piel de los lobos. Y sobre todo, cuando supo que había un lobito de color rojo, con mayor razón quería hacerse una capa, ¿cierto? Con la piel de este lobito de color rojo. Eso sería la respuesta correcta. La última parte, y con eso terminamos, caracteriza físicamente a los siguientes personajes, señala al menos tres características de cada uno. Por lo tanto, como son tres características de cada uno, vamos a dar también, yo creo que 4 minutos, yo creo que en 4 estamos al otro lado. A partir de ahora, ya. En otras palabras, eh, hay que escribir lobo rojo. ¿Cuáles son las tres características de él? Cabecita feroz. Tres características. Lobo negro. Tres características, ya sean psicológicas o físicas. Vamos, 4 minutos para hacerlo.
Muy bien, se cumplieron los tiempos, entonces veamos. Si ya usted no ha terminado de hacerlo, ya sabe que puede poner pausa al video, terminar de hacerlo y poner play después cuando termine. Vamos a ver. Lobo rojo, tres características. Bueno, vamos por la física. Es de pelaje rojo, obvio. Ya una, faltarían dos. Segunda característica que puede ser psicológica, es tímido, miedoso, ¿cierto? Como tal, ahí tengo dos, tímido y miedoso. Ya, muy bien. Caperucita feroz. Primero, puedo decir que usa ropa roja, puede ser una característica. Segunda, que es mala, ¿cierto? Tercero, que usa una piel de lobo, como tal, como con caperuza, ¿cierto? Eh, sí.
Entonces ahí tengo tres. Lobo negro, que es negro, eh, que es lobo, que es miedoso también un poco, ¿cierto? Que es curioso también, ¿cierto? Porque fue atrás del lobo rojo. Negro, curioso, ¿qué más puedo decir de él? Valiente porque llama a sus compañeros para que salgan a rescatar al lobo rojo. Ya, ahí tengo tres. Muy bien, tengo tres características y con eso estaríamos cerrando esta clase que llevaba por título la, El lobo rojo y la caperucita feroz. Espero que le haya gustado este cuento muy entretenido. Ya no vamos a verlo más porque fue muy largo, pero muy largo este cuento como tal. Pero valió la pena. Muy bien, estimado, con eso teníamos terminando la clase de hoy día. Nos estamos viendo entonces para la clase de matemática hoy día y mañana la clase de lenguaje en vivo vía Meet. Que estén bien, cuídense mucho. Ya sabe que cualquier cosa me puede escribir directamente a mi correo o a mi WhatsApp personal. Que estén bien, cuídense.